Ya, volviendo a lo que estamos viendo. Bueno, veamos acá cómo es finalmente, cómo es la realización de los bienes que no requieren tasación, que no requieren tasación. Eh, Perdón, que requieren tasación, pues ahí nos tenemos que concentrar. Y en estos casos, lo más fácil es asociarlo a los bienes, voy a compartir, inmuebles. También hay otros tipos de bienes, que son los bienes muebles incorporables, pero concentrémonos en los bienes inmuebles. Y acá lo que se procede es con el cumplimiento de diversas etapas, que ya más o menos les he nombrado algunas, eh, y las características que tiene finalmente, este procedimiento, que finalmente termina con la pública subasta, con el remate y todo lo que viene a continuación. La característica es que va a ser judicial, va a ser pública, ya ustedes ya más o menos les expliqué por qué es pública. Y esto es lo interesante también, que es al mejor postor, es decir, el que pague más, se lleva la propiedad. Eh, y lo importante es que ustedes tienen que saber acá que, a diferencia de la sentencia de pago del cumplimiento, aquí existen muchas más trámites y más formalidades. Y ahí generalmente uno va distinguiendo las formalidades que son previas al remate, las formalidades que son en el remate mismo y las formalidades que son después del remate. Por lo tanto, estos son un conjunto de formalidades. Les voy a nombrar algunos. O sea, se los voy a nombrar todos. Después vamos a ir viendo caso a caso. Formalidades previas al remate tienen que ver cuál es la competencia del tribunal. Después está lo que es la tasación. Está la determinación de las bases de remate, que es la base de remate, en el fondo son las condiciones en las cuales se va a llevar a efecto este remate. También tiene que haber una fijación del día y hora para efectuar este remate. Tienen que haber formalidades de publicidad que tienen que ver con las publicaciones en el diario, la cantidad de publicaciones. Después están las formalidades que se dan ahí mismo, en el remate mismo. Cuando llegamos al día y hora señalado, tiene que haber un llamado ahí por parte del secretario del tribunal. Viene todo lo que tiene que ver con la etapa de calificar las cauciones, porque si tú quieres participar, tienes que caucionar, tienes que dejar el 10%. ¿Se fijan? Eso es caucionar, y eso se hace ahí, en el tribunal, previamente. O sea, si el remate a las 10 de la mañana, no puede llegar a las 10 de la mañana a caucionar, tienes que llegar un poquito antes, porque tú dejas valevista, generalmente se dejan valevista, no sé si se permiten cheques, generalmente lo que yo veo son valevistas por el 10%, eh, del, deber hacer de la valor fiscal de la propiedad. Después está la pública subasta, que ya entra más al remate mismo, ahí, en el mismo tribunal. Esa es la gracia. Después está las formalidades que son posteriores, que es como el levantamiento del acta de remate. Después está la escritura pública, que es como una especie, bueno, ahí finalmente ahí va a ser considerada como la compraventa, que va a ser el título. El título que después hay que inscribir la propiedad, y que sería la última formalidad posterior al remate, que debiera ser la inscripción, para que la propiedad quede al nombre del adjudicatario. Es toda esa serie de etapas que se debieran ir cumpliendo. Y la competencia es lo que ya vimos acá, que yo ya les comenté, aquí en el 485, que se tasarán y venderán remate público ante el tribunal que conoce de la ejecución, es decir, ahí mismo, eh, o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción se encuentren situados los bienes, cuando así se resuelvan la solicitud de parte por motivo fundado. Esto sí, igual se ve mucho también. Por ejemplo, si el ejecutante y el ejecutado tienen domicilio en Santiago, por ejemplo, y el juicio está en Santiago, pero lo que se está rematando es una propiedad, una parcela de Pucón,
o de Temuco, ya por ejemplo, lo más sensato sería que el remate se hiciera acá en Temuco y se hicieran incluso las publicaciones acá, porque aquí van a haber más interesados en participar en esa subasta pública. ¿Por qué? Porque los bienes están ubicados acá, pero el juicio está en Santiago. De ahí las partes tendrían que ponerse de acuerdo. Les conviene, porque al ejecutante le conviene que se venda, haya la mayor cantidad de postores ese día y que se venda al mayor precio posible. Y al ejecutado también le conviene, porque si él debe 50 millones de pesos y tiene una propiedad que vale 100, le interesa que también se venda al mayor precio posible para que le quede un saldo a favor. No es que va a perder toda la plata. Eso tiene que ver con la competencia del tribunal y la tasación. La tasación, fíjense cuál es la tasación. La tasación simplemente es la que figura en el rol de avalúo y hay que sacarla con vigencia al semestre de la fecha en que se va a sacar el remate de la propiedad. Eh, bueno, ¿y qué es lo que es esto de la tasación? ¿Cómo se practica? Miren, yo les voy a mostrar aquí. Así que tengo por aquí la tasación. Acuérdense que acá el que le interesa que el juicio avance es al ejecutante. Y se debe cumplir con este trámite de tasación, pero aquí quien presenta la tasación, porque no es que se haga una tasación, la tasación es la que aparece en el certificado de avalúo, pero debemos, ¿cómo se presenta? ¿Quién la presenta? La debiera presentar el ejecutante y presenta certificado de avalúo del servicio puesto interno. Tasación con citación. Así debiera ser. Con citación. Ustedes ya saben lo que es citación. Es lo principal. Aquí no dice lo principal, pero debería decir, es lo principal. Tasación con citación. Otro sí, acompaña documento en forma legal. Que vengo a presentar la tasación del inmueble embargado y tener presente como tasación del bien raíz embargado la suma de, eso es lo que te va a dar la tasación, correspondiente a su avalúo para las contribuciones de bienes raíces, según consta certificado que se acompaña en otro sí, acá. Y dice, ¿qué le pedimos al tribunal? Decreta tener por presentada la tasación del inmueble embargado y tener presente como tasación del bien raíz embargado la suma tanto correspondiente al avalúo. Y acá en el otro sí se acompaña el certificado. Solicito sí a tener por acompañado con citación certificado de avalúo de la propiedad, sublite, emitido por el servicio puesto interno con citación. Con citación significa que se le va a dar el plazo de 3 días a la contraparte. El tribunal va a proveer como se pide con citación, que la citación es para el ejecutado. Y ahí el ejecutado tiene el derecho a, por ejemplo, a impugnar la tasación, pero generalmente no se impugna, pero podría impugnarlo. Eh, como es con citación, es decir, como se pide con citación, si pasan los 3 días, no hay que dictar ninguna resolución nueva. Queda fijo el valor, de acuerdo al certificado de avalúo. Eso sería, si no se objeta, se tiene el valor fijado en el documento. Que también podría ser que en el plazo de citación puede el pedir que se haga una nueva tasación. Y ahí se tienen que nombrar a peritos que deben nombrarse. Y ahí tiene que el perito finalmente practicar la nueva tasación. Y ahí, una vez que se pone en conocimiento de las partes de la tasación, las partes nuevamente tienen 3 días para impugnarla, y de la impugnación también se le ha trasladado a la contraparte. Ahí se van generando como incidentes. Y ahí, finalmente, cuando pasan todos estos plazos, en el caso de que se impugnaron o se impugnó la tasación, que no se hace mucho, pero imaginemos que se impugna y se dan los traslados respectivos, ahí se aprueba la tasación. A la tasación que hizo el perito. Acuérdense que si se objetó por la parte contraria, se puede nombrar una nueva tasación y ahí se nombra un perito. Y finalmente ahí lo que hace el tribunal, aprueba la tasación
puede pedir que se rectifique por el mismo perito o por otro perito. Incluso el mismo tribunal puede fijar el precio, el justo precio de esos bienes. ¿Y qué es la particularidad de estas resoluciones del tribunal? Es que van a ser inapelables todas estas resoluciones. Este certificado de avalúo, lo importante es que tiene que constar en el expediente porque es un requisito legal, po. Es decir, tiene que presentarse porque si no lo hace, se están incumpliendo con estas formalidades, po. Y eso podría traer como sanción la nulidad de todo, o sea, no de todo, la nulidad del remate. ¿Por qué? Porque no se cumplió con esta formalidad previa, que es la que debiéramos estar viendo nosotros, formalidades previas que está en la tasación. Eh, Eso es la tasación, po. Y después encontraríamos las bases de remate. Las bases de remate eh, no es complicado, tienen que más o menos entender como el esquema del juicio ejecutivo, que una vez que se produzca todo esto que tiene que ver con la tasación, veamos lo de las bases de remate, que, a ver, para que se entienda qué son las bases de remate, son condiciones con las cuales se va a llevar efecto el remate. ¿Qué cosa? El precio, por ejemplo, la forma de pago, las garantías, la entrega de los inmuebles, quién va a pagar los gastos de escritura, los montos mínimos de pago, etcétera. Son las condiciones en que se va a hallar efecto el remate. Esas son las bases del remate. Son las condiciones. Eso, es simplemente eso. Y generalmente, esto, ¿cómo se hace? Aquí el que tiene el impulso procesal es el ejecutante. El ejecutante. Las bases de remate, supuestamente podría ser de acuerdo, hacer conformidad de acuerdo a las partes, como un acuerdo, pero en la práctica es el ejecutante quien presenta un escrito y que él establece lo que son las bases de este remate. ¿Ya? Propone las bases, con citación. Todo es con citación. Y fíjense lo que es, pues. Es un escrito que contiene las condiciones de cómo se va a llevar a efecto el remate, que es como una... Esto finalmente es lo que se va a publicar en el diario, en los diarios, para que la gente tenga claro de qué se trata este remate, para saber cuáles son las condiciones, pues. Por eso se hacen estas bases de remate, y son... Aquí tienen, no sé, 13 condiciones. Generalmente es un formato tipo que se utiliza, pero hay ciertos mínimos o limitaciones que deben cumplirse, y que son las limitaciones que están acá en la propia ley. Por ejemplo, la forma de pagar el precio. El precio de los bienes que se rematen deberá pagarse de contado, salvo que las partes acuerden o que el tribunal por motivo fundado resuelva otra cosa. Nunca he visto que el precio se vaya, que las bases diga que se va a pagar con cuotas, imposible. Siempre se pone ahí como las bases remate que el precio se pagará al contado. Si uno ve el escrito acá, se fija, acá está esa cláusula. El precio se pagará en dinero efectivo depositado en la cuenta corriente del tribunal al momento de adjudicarse la propiedad, que es cuando se paga, cuando se adjudica la propiedad, cuando se remata ya la propiedad. ¿Qué otro límite existe? Que no se admiten posturas que sean menor a 2/3 del avalúo de la propiedad, de la tasación.
Si uno busca acá, aquí debiera esta ser la cláusula. El mínimo para las posturas será la suma de que corresponda a la tasación fiscal de los predios. ¿Se fijan? Que eso debiera ser el 2/3, el 2/3 de la propiedad. Es el mínimo, el mínimo. ¿Qué otra limitación tiene? Que también está todo lo que tiene que ver con la caución, po. Que para poder participar en el remate, todo esto tiene que ir acá en las condiciones, que el postor, el que va a participar en el remate, tiene que rendir caución suficiente calificada por el tribunal, que es equivalente al 10% de la valoración de los dichos bienes, y va a subsistir hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa o se deposita en la orden del tribunal el precio o parte de él que deba pagarse de contado. Porque si tú eh, caucionas, no necesariamente vas a ser tú el que te adjudicaste la propiedad, porque puede que otra persona pagó más que tú y ese queda con la propiedad y a ti te devuelven el 10%. Pero si tú te la adjudicaste, ese 10% en la práctica no te lo devuelven. Tú depositas y le descuentas el 10% del valor de lo que tú adjudicaste la propiedad. Eso es una fianza, perdón, una garantía que de seriedad. Eso es para que la gente no vaya de puros palos blancos nomás y no, te exigen que tú lleves el 10%. ¿Y qué pasa si tú no te adjudicas la propiedad y la remataste? Bueno, pierdes esa caución que dejaste. Y eso está acá. Y ya son las 3:30 y después vamos a seguir con esto de la fijación de horas, pero aquí están, estas son las bases generales. ¿Se fijan? Está la indemnización de la propiedad, el mínimo de las posturas, la forma de pago de la propiedad, está el 10% de la caución, habla de las garantías, la fecha en que se va a suscribir la escritura definitiva después de que se saque el remate, y explica la forma como se va a vender la propiedad, como ad corpus, y todo lo que tiene que ver con esto, es muy similar a lo que debiera ser como una escritura de compraventa. Tiene algunas similitudes. Bueno, eso, no quiero pasarme la hora. Y ahí vamos a terminar, y después, la próxima clase, ahí vamos a terminar con esto de las bases remate y después de la fijación del día y hora, y la publicidad del remate, que tiene que ver con las publicaciones que hay que hacer. Y después, ¿qué pasa si la propiedad está hipotecada por otros acreedores? Bueno, ahí hay otro trámite que se citan los acreedores hipotecarios. Y eso lo vamos a ver mañana. Eso. Chao, profe, que esté bien. Esté bien. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.